Recordemos que en el prólogo estábamos viendo que los problemas o las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor, más que problemas, más que en vez de quejarnos y todo eso, lo debemos de ver más como una oportunidad de crecer, ¿no? Como una oportunidad de un negocio que yo hago con Dios. Sí, es una oportunidad de decir, venga, acá Dios me está mostrando esto. Esto más que ser algo de que quejarme, más bien debo hacer, de darle gracias porque es una oportunidad de mostrar o reflejar si mi fe realmente es correcta, ¿sí? Cosas así por el estilo que estábamos viendo con la situación de la historia que estábamos viendo con Don Cuco y este personaje, ¿cierto? Que llega diciendo y quejándose que la vida de él está muy trágica, que mejor dicho no podía, cuando llega a ver la vida de Don Cuco, que estaba totalmente enfermo él, enfermo su esposa tirada en cama, sus hijos también estaban enfermos en una pobreza, pues, no muy buena, ¿no? Pues debido a que todos estaban enfermos, cómo producían, cómo traían a la casa, pues ver esa situación y a pesar de eso, ver la alegría con la que estaban, ver la tranquilidad, ver que no tenían afán por mayores cosas, sino por lo necesario, pues entonces ya cambia el contexto, ¿cierto? De lo que nosotros debemos buscar como gozo. Y que realmente es lo que habla mucho la carta a los filipenses. El gozo que debo de tener a pesar de las circunstancias y ver estos problemas o las circunstancias que estoy viviendo como una manera de crecimiento. Y lo estábamos ligando como un negocio. Recordemos, tenemos una panadería, ustedes crean un pan a preciso, recién la abren, hacen un pan totalmente rico y abren las puertas y ¿qué pasa? Venden todo. En el mismo día. ¿Y qué pasa? Sigue viniendo gente porque escucharon de otros que el pan estaba delicioso y siguen llegando personas a pedir más pan. Entonces, ¿tú cómo verías eso? Como algo, uy, no, ahora ya vino esta gente a cansar. Ay, no, traes más pedidos. No, eso, ¿cierto? ¿Lo veríamos como un problema o realmente como una oportunidad de crecimiento? Entonces ya tú el segundo día ya no vas a hacer cierta cantidad, sino ya va a ser mucha más porque sabes que es un éxito el producto que estás haciendo. Entonces haces, es más oportunidad, más inventario, ya empiezas a contratar más gente. Es una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y pues de lógico que al nivel de crecimiento pues necesitas mucha más desempeño, necesitas incluso no solo crecer en cuanto al producto, sino en cuanto a tu imagen, en cuanto a todo lo que viene detrás del producto, ¿cierto? Entonces ya no sería un crecimiento solo de un área, sino de todo el área como tal. Y eso es lo mismo con Dios. Hagan de cuenta que es nuestra vida es un negocio que empezamos a hacer con Dios desde el mismo momento que queremos vivir como Él nos pide que vivamos, ¿sí? Y entenderlo de esta manera, ver que a medida que vamos creciendo, van a haber circunstancias, van a haber problemas, van a haber dificultades, van a haber ciertas cosas en nuestras vidas que nos van a ayudar a caminar mejor en lo que estamos haciendo, ¿sí? Y para eso es lo importante de nosotros andar de acuerdo a lo que las escrituras me dicen, ¿sí? Yo no puedo seguir poniendo mi dominio, mis condiciones o decir la felicidad es esto cuando realmente nosotros definimos como seres humanos la felicidad de un modo o el gozo de un modo y Dios la define de otra manera. Entonces necesitamos coger y poner todo el significado que yo tengo, ponerlo a un lado y decir, Dios mío, venga, quiero entender realmente el significado que tú me pones, realmente quiero aterrizar qué es lo que tú me estás diciendo con esto o con incluso con lo que estoy viviendo de acuerdo a las circunstancias y que nos ayude a ver cada una de las circunstancias que estamos viviendo no como un problema, sino como una oportunidad de crecimiento y de dependencia hacia él, ¿sí?
creo que eso es realmente lo más necesario que tenemos para el crecimiento de nuestras vidas. Y antes de seguir con el estudio, pues vamos a orar, ¿sí? Y con ello pues empezamos directamente todo lo que tiene que ver con el prólogo, ya darle un poquito ya más de conclusión a este prólogo y seguir con el estudio como tal. ¿Listo? Entonces pues oremos. Señor y Padre, te doy gracias, gracias Padre Celestial por tu palabra, por tu bendición, por todas las cosas que nos has dado, Señor. Permítenos vivir conforme a tus propósitos, que cada uno de nuestros planes, que cada uno de los proyectos que tenemos o incluso de las circunstancias que estamos pasando, podamos ponerla delante de ti y que seas tú el que la dirijas, que seas tú el que nos guíe a realmente qué debemos hacer con cada una de las cosas que nos estamos proponiendo, Padre. Sé tú el que hable, sé tú el que dirija, Señor, el entendimiento de cada uno de nosotros y sobre todo que nos enseñes realmente qué es el gozo, qué es lo que Pablo quiso decir en medio de sus circunstancias, en medio de estar preso, diciendo gozaos, ¿sí? Y gozaos en el Señor, sin importar las circunstancias, sin importar lo que vivamos. Padre, que seas tú el que nos lleve a ese conocimiento, a eso que entendió Pablo y que tú nos los enseñes en nuestras vidas, en la práctica, Padre, que nosotros podamos comprender realmente cómo es tu gozo, cómo es realmente em, depender totalmente de ti. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, entonces recordemos que la clase pasada, sí, estábamos hablando de esto, de que este hombre veía solo problemas, en cambio en Cuco veía oportunidades de crecimiento. Y ahí es donde empieza la diferencia. Cuando yo ando con el gozo, con una mentalidad optimista, un pensamiento optimista, es decir, no le veo todo lo negativo, es decir, imagínense nosotros yendo por un camino y preciso el bus o el carro en el que estábamos, preciso em, ¿cómo se hizo? Se paró, ya no pudo seguir andando, se le acabó la gasolina, bueno, algo le pasó que se quedó varado y es un lugar donde estamos sí rodeados de naturaleza, sí rodeados, pero muy difícil de encontrar una ayuda, posiblemente hasta 1 kilómetro a 2 kilómetros ya directamente para encontrar por lo menos un lugar donde quedarnos, ¿sí? Hay muchos lo verían como un problema porque dirían, no, ahora nos quedamos en medio de un lugar desolado y ahora qué vamos a hacer. Otros lo verían como una oportunidad de decir, ay, ahora sí puedo disfrutar mejor del paisaje, ahora sí puedo comprender mejor lo que estábamos pasando. Entonces, ve lo bueno, a pesar de que está pasando alguna circunstancia totalmente negativa, ve lo bueno de lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de los que está pasando esa circunstancia, ¿sí? Entonces no se centra en la negatividad, sino que empieza a ver el lado bueno de las cosas. Y eso es algo que Dios nos pide a lo largo de nuestra historia, que veamos lo bueno, que veamos aquello que Dios está haciendo y que aún a pesar de esas circunstancias, Él nos regala varias cosas buenas, ¿sí? Posiblemente tú no ibas a ver ciertas cosas que la naturaleza o que Dios te quiere mostrar a través de la naturaleza, no le iba a ver mientras que estabas en el carro, ¿cierto? Por lo menos podrías ver, y si era tipo montaña, puedes ver el panorama y vas a quedar totalmente fascinado por las vistas que están allí en ese lugar. Entonces ya no se va a convertir solo en un lugar de paso, ¿sí? Sino como casi en un centro turístico que tú hiciste de manera improvisada y te va a llevar a entender o incluso a tener un gozo, un agradecimiento por algo que tú no pensaste disfrutar.
¿sí? Pero pues está el cambio de visión. ¿Qué tal si yo me hubiera amargado, me hubiera quejado, hubiera dicho, ay, otra vez acá y me hubiera quedado paralizada dentro del carro en vez de ir y conseguir ayuda o hacer algo, ¿sí? Para no quedarme allí como tal. Entonces, esto es lo que debemos de entender. Entonces, por el gozo, por la alegría que nosotros tengamos al pasar ciertas circunstancias, pues es donde voy a poder recibir una recompensa del cual no voy a recibir solo por estar en medio de la amargura, de estar quejándome, sino que voy a estar alegre en medio de el sufrimiento, en medio de la burla, en medio del rechazo, porque eso me va a traer un galardón mayor, porque eso me va a traer una recompensa mucho más grande. Y a eso es a lo que nos invita Pablo a través de la carta de los Filipenses, ¿sí? Él y todos los discípulos que habían pasado diferentes pruebas, por lo menos lo vimos con Pablo cuando recibieron los azotes, lo vemos que acá mismo cuando estaba escribiendo esta carta estaba encarcelado. Imagínense esas cárceles oscuras, con agua, no sabemos cómo están y para esa época recordemos que no son tan limpias como las de hoy en día, ¿no? O tan organizadas, para esa época no, eso era en cuevas posiblemente, o así sucesivamente, entonces no habría algo tan fácil de ver las circunstancias, ¿no? Pero aún así, Pablo estaba con una actitud de gozo, con una actitud positiva, con una actitud de no dejarse de caer, a pesar de las circunstancias y a pesar que pareciera todo un panorama injusto, porque Pablo sí que lo estaba viviendo injusto, estaba en una cárcel de una manera injusta porque no era ladrón, no mataba, no robaba, solo por decir algo que no era tan a lo que podríamos pensar nosotros, ¿no? Es decir, lo estaban llevando solo por predicar la palabra y eso pues realmente no hace daño a nadie, solo los confronta y la gente no le gusta ser confrontada y eso es algo que muy posiblemente va a pasar para nosotros, ¿no? Entonces, por eso es algo que tenemos que ver. En vez de ver las circunstancias difíciles en un matrimonio que está yendo mal, ante una esposa amargada, ante un esposo irresponsable, pues empezar a ver una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de apoyo, en vez de decir es que mi esposo sí es irresponsable, ¿qué puedo hacer yo como esposa para mostrarle a él de una manera amorosa, de una manera respetuosa, que acá se está fallando, no solo él, sino como yo? Y primero tenemos que revisar qué. Primero yo. Yo no ver que mi esposo solo es irresponsable, sino que también, bueno, entonces yo qué estoy haciendo mal para que mi esposo no quiera ser responsable. ¿O será que algo está pasando en nuestra familia que se está llevando a esto? Ya si la otra persona no cambia, el que primero debe cambiar, ¿quién es? Yo. Ya no tengo que darle tanta cantaleta por ciertas cosas o ciertas acciones que uno lo conoció así y que porque cambiamos la visión él tiene que cambiar. No, primero yo tengo que ser el ejemplo. Primero yo soy el que necesita hacer el negocio, mantener el negocio con una actitud alegre, ¿sí? Y eso va a hacer que muy posiblemente el esposo o mi esposo también quiera cambiar y quiera crecer a manera que yo estoy creciendo, ¿sí? Si ya él no quiere crecer y si realmente pues quiere vivir de diferente, pues ahí es cuando ya hay un momento en que hay que sentarse y hablar las cosas realmente claras, ¿no? Y realmente para un buen matrimonio todo lo que necesita es comunicación. Si no hay comunicación y solo hay gritos y solo hay diferentes cosas, pues es algo que nunca va a llevar a un lugar o va a llevar a la meta que realmente queremos. Por eso casi siempre las escrituras nos habla que mi vida o que mi relación con Dios es igual que un matrimonio.
o si lo podemos ver como lo está poniendo el ejemplo acá, el ejemplo que estábamos poniendo con la historia, y es muy posiblemente el hacer negocios. Para hacer negocios yo necesito una comunicación clara. Eh, si yo voy a ser socio con otra persona, necesito aclarar, bueno, cuáles son mis funciones, bueno, cuánto voy a recibir, bueno, cuánto tengo que dar, qué tengo que aportar. Cuando se presenten los problemas, ya no se van a sentar a quejarse el uno del otro, sino realmente a evaluar las deficiencias tanto de un lado como del otro, o si realmente no es deficiencias de ellos, sino de procesos o de acciones que se llevan a cabo que no están rindiendo realmente como deben de rendir, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos no solo evaluar mi vida, sino evaluar cómo yo realmente estoy llevando a cabo lo que llevo entendiendo de las escrituras, y si realmente lo estoy aplicando a mi familia o realmente no lo estoy aplicando, si estoy viendo mi vida como un negocio, como una oportunidad de crecimiento, o lo veo solo como un problema del cual quiero que Dios me libre, cuando realmente Dios te colocó bajo estas circunstancias, bajo todo lo que estás viendo, con un anhelo de que crezcas y de que madures a nivel espiritual. ¿Sí? Creo que eso nos ayuda a entender mucho más lo que quiere Dios a través de la escritura. Él no quiere enseñarnos principios aislados, Él quiere enseñarnos sus principios, sus carácter, su propósito, y todo a lo largo de las escrituras y cada uno de los estudios que llevamos, pues nos lleva hacia esa perspectiva, a entender qué es lo que Él desea de nosotros, y pues acá estamos entendiendo que nos lleva a hacer ¿qué? Alegres, a tener una mente dispuesta a vivir como Él quiere que vivamos, de manera positiva, sin importar si nos persiguen o no, incluso estar mucho más gozosos porque porque nos persiguen, porque nos latigan, porque nos encarcelan por causa de su nombre. Y eso creo que es algo muy difícil de nosotros llevar, muy difícil de dar a conocer o incluso de pasarlo. ¿Por qué? Porque casi siempre nosotros vivimos bajo las circunstancias que estamos. Si estamos en unas circunstancias de abundancia, y si estamos agradecidos, incluso hasta nos olvidamos de Dios, pero si empiezan a haber momentos difíciles donde ya no tienes trabajo, donde hay problemas en la casa, donde hay circunstancias con los hijos, con el esposo o incluso con amigos, entonces, te empiezas a amargar, te empiezas a quejar, empiezas a reclamarle a Dios o a decirle, venga, ¿por qué pasa esto? O ¿qué va a pasar con esto? En vez de eso y de estar reclamándole a Dios, más bien decirle, Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué es lo que debo de hacer? Y si nosotros lo vemos como un negocio, entonces, bueno, eh, me están persiguiendo por causa de tu nombre. Entonces, ¿qué dice Jesucristo en Mateo 5? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. Entonces soy dichoso. Tengo que ser dichoso. Ya no lo voy a ver como un problema, sino como algo que viene de dependencia de Cristo, y ahí puedo entender mucho mejor el que a pesar de las circunstancias puedo ver su gloria. Puedo ver cómo muchas veces Él me va a rescatar, donde va a estar el perseguidor de frente mío y ni siquiera me va a distinguir, donde muchas cosas que podemos ver, ¿sí? Y que incluso vamos a poder ver la mano de Dios en medio de esas circunstancias. Pablo la vio muchas veces. Una vez a él, mientras que estaba en la cárcel, se puso a cantar y Dios lo libertó. Otra vez lo sacó de la cárcel y lo llevó fuera, y él pudo estar otra vez directamente con la gente, ¿no? Y esto es algo que nos muestra lo que quiere lo que quiere Dios realmente de nosotros. En vez de estar lamentándonos, quejándonos, pues realmente lo que necesitamos entender es que todo eso es parte de nuestro crecimiento, y necesitamos verlo de manera positiva.
Aunque en un principio no lo entendamos, aunque en un principio pensemos que no es así, que debería ser de otra manera, ¿no? Pero pues es parte de nuestro crecimiento. Imagínate un niño de 2, 3 años que vea que el caminar es un problema y no quiera caminar porque se golpea, porque le toca tambalearse y todo eso le da miedo y los padres no le dan la seguridad. Pues, ¿qué pasa con el niño? Termina sin querer caminar, ¿cierto? Y pues la idea no es esa. Y el niño, ¿qué pasa? La mayoría de los niños no ven eso como un problema, ven eso como parte del crecimiento, ven eso como, ay, estoy logrando algo más, ¿cierto? Y eso es lo mismo que debemos de ver en nuestras vidas. A pesar de que veamos todo oscuro, Dios nos puede mostrar algo mucho más grande, ¿no? Por eso cuando lleguemos ante su presencia, cuando Él nos llame, cuando venga Jesucristo en las nubes, y nos llame a cada uno de nosotros, pues ¿qué es lo que va a pasar? Vas a ver tu galardón, vas a ver tu recompensa. La primera y más grande recompensa es que vas a poder estar al lado suyo, poder compartir con él, verlo a cara, que él te llame por tu nombre. Pues imagínate qué regalo más grande, y fuera de eso nos dice que nos va a dar una corona, que nos va a dar un galardón. Entonces, eso es lo que nosotros debemos anhelar y esperar. Vivir confiadamente, alegres, gozosos, que todo esto que estamos pasando es pasajero. Y si entendemos que es pasajero y que no va a durar, así como sabemos que la noche es pasajera y llega en un momento el sol, ¿cierto? Pues así mismo nosotros tenemos que esperar en él. Y en vez de estar pensando que después de la muerte pues no hay nada, sabemos que hay mucho más, y por eso no es como lo dijo Pablo, somos los más miserables de todos los hombres porque solo tenemos esta vida, cuando realmente no, tenemos algo mucho más allá, y por eso en esta vida tenemos que vivirla bajo lo que Dios quiere y no bajo lo que el mundo indica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo está indicando qué es lo que quiere y qué es la perspectiva de acuerdo al mundo. El mundo dice tiene que ser exitoso, tienes que tener carro, casa, beca, tener el último iPhone. Si no viajas, no está bien. Si no te compras esto, comes aquello o disfrutas de la vida realmente, pues estás perdiendo, cuando realmente no consiste en esa perspectiva lo que Dios quiere dar. La perspectiva de Dios es que siempre estés buscándolo a Él, que vivas para Él, y eso pues realmente no es un camino tan fácil, ¿sí? Porque imagínate si nuestra perspectiva del mundo consiste en el aquí, en el ahora, y que ya después de eso no hay más nada, pues estaríamos totalmente perdidos. Es una tragedia, ¿sí? Porque nosotros tenemos que saber que sí o sí va a haber resurrección de los muertos. Así no lo creamos, así pensamos que no es, va a estar, Dios ya lo prometió, Dios lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si nosotros, en vez de enfocarnos en lo que Dios quiere y vivir de acuerdo a las condiciones que Él quiere que nosotros vivamos, es decir, no aferrarnos a las cosas del mundo, ver todo como pasajero y entender que las circunstancias y que todo lo que esté pasando, hay unas cosas que están fuera de mi control y que esas cosas es mejor soltarlas y entregárselas a Dios? Sí, no es lo mismo yo coger y preocuparme porque pase un terremoto y tratar de hacer todas las cosas cuando realmente se me sale de mi control, porque puede ser tanto un terremoto muy leve como uno muy grande, ¿no? Y lo único que puedo hacer es lo que esté a mi alcance,
¿cierto? No puedo hacer algo más porque es algo que se me sale de mis manos. Lo mismo, yo no puedo controlar el sol para que dé el sol en ciertas temporadas, ¿no? Y no dañe cosechas y no seque la tierra, ¿sí? Esos son cosas que no podemos controlar, que solo las controla Dios y por eso necesitamos depender de Él, saber que Él está dando las cosas justas en el momento, sin importar las circunstancias que estemos viendo en el momento, ¿sí? Y por eso, cuando nosotros empezamos a ver las cosas y a vivir de acuerdo a los conceptos que Dios quiere que nosotros vivamos, es decir, viviendo bajo su voluntad, sin tener de importancia las cosas materiales o el éxito del mundo o lo que el mundo me pinta que debo de ser, pues definitivamente voy a vivir una vida mucho mejor, menos afanada, menos estar pensando en esto o aquello, menos amargada, menos estresada. ¿Por qué? Porque estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo y estoy cumpliendo el diseño para lo que Él me creó, ¿no? Entonces, por eso puedo encontrar esa reconciliación con Él, puedo encontrar ese amor que Él me da, puedo encontrar esa satisfacción a pesar de que estemos en momentos totalmente difíciles, ¿cierto? Entonces todo esto ahora sí empieza a tener un poquito más de lo que Dios quiere, a pesar de que pareciera sin sentido, porque es difícil decir, no, en medio de una bancarrota, ¿cómo voy a ser feliz? En medio de una enfermedad, ¿cómo voy a ser feliz y agradecida a Dios y agradecerle a Dios por esa circunstancia? O en medio de una pérdida o en medio de un fracaso en X o Y lugar o con X o Y persona, ¿no? Entonces, ahí es donde viene a cambiar tu perspectiva. Si tu perspectiva siempre va a estar en lo que el mundo te pinta, en lo que el mundo te ofrece, pues basta estar viviendo una vida igual que la flor. En esta vida es pasajero, así como un día estamos como esta flor, como este girasol, resplandecientes, bonitos, ¿sí? Pero el problema es que esta vida desaparece tan rápido, al igual que el florecimiento de una flor. Hay flores que florecen solo una noche, hay otros que florecen solo durante horas o minutos y hay otras flores que duran meses. Pero llega un tiempo límite donde esa flor que pasa se marchita. Y así es nuestra vida. Nosotros podemos nacer y podemos ser los más bellos mientras que vamos creciendo y a medida que vamos creciendo vamos sacando, por decirlo así, la casta, ¿no? Estamos sacando la hermosura que Dios creó en nosotros, pero después llega un tiempo en que esa hermosura se va acabando y se va poniendo igual que estas flores, marchita. Ya no caminas igual, ya no corres igual, ya no piensas igual, ya no te concentras igual, ya no puedes leer igual, ya no haces ciertas cosas igual. ¿Por qué? Porque ya tú empieza a decaerse igual que una flor, se empieza a marchitar. Entonces, por eso necesitamos entender que toda esta vida es pasajera y de qué me sirve a mí ganar lo que el mundo quiere cuando estoy dejando de un lado aquel que me da la vida y que me va a llevar a a la preservación y a la resurrección de los muertos después de esta vida, ¿no? Entonces ese es el secreto, ¿sí? Y es exactamente lo que necesitamos tener para terminar tu día, tu vida, ya sea con gozo o con alegría, pues necesitamos ¿qué? Vivir de acuerdo a lo que Dios me está viviendo, ¿sí? Porque nuestra perspectiva no puede ser temporal, nuestra perspectiva debe estar en lo eterno, no en lo pasajero.
Y eso realmente va a mostrar la diferencia de lo que nosotros debemos de ser. Si tú una noche puedes terminar con una actitud de insatisfacción, de vacío, de enojo, entonces estás dependiendo de cómo comenzaste tu día. Y eso es lo que muchos dicen, ay, empezaste el día con el pie izquierdo, ¿no? Y pues realmente eso no se basa tu día, tu vida se basa dependiendo si tú te dejas llevar por la actitud de insatisfacción, de vacío, de enojo, de amargura, y si te dejas, pues de lógico que tu día va a ser totalmente pésimo, ¿sí? O si te peleaste con alguien en el medio de transporte y eso te dañó totalmente el día, pues ya tú dijiste no. Y realmente debería ser así, no, porque fue una circunstancia, fue algo temporal, fue unas circunstancias que se dio, que posiblemente no era justo, pero eso no quiere decir que te vayas a quedar con ese momento para todo el día. Estarías perdiendo momentos maravillosos que pudiste tener y no te diste cuenta debido a la amargada que estabas o debido a lo enojado que estabas, ¿sí? Entonces, por eso no podemos dejar que ciertos eventos dañen toda nuestra vida o dañen el gozo o la alegría que debemos de tener de saber que Dios nos rescató, que Dios nos tiene para mejores cosas, ¿sí? Y por eso necesitamos de terminar cada una de nuestra vida con una actitud de alegría, de gozo, de felicidad, ¿sí? Eso creo que es lo más importante. Y esa es la diferencia entre un sadik, es decir, entre un justo y un rachá, ¿sí? Un rachá es un impío. Es la gran diferencia. Y acá es donde vamos a ver la diferencia entre cómo comenzar y cómo terminar el día. ¿M? Entonces, ¿quién es el sadik? El sadik es el justo, la persona que es temerosa de Dios, la persona que quiere caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, cumplir su palabra y vivir bajo los estándares, es decir, bajo la constitución de Dios. ¿Sí? Es una persona que de verdad se esfuerza, conoce y ama al Señor y quiere vivir para Él, ¿sí? Le añadiría eso. En cambio, el rachá, el malvado o el impío, el perverso es el transgresor, es el que no le importa a Dios, es el que lo que más le importa es lo que el mundo dice, opina o te dice que debes de ser, ¿sí? Entonces, para el malvado, pues el aquí y el ahora es lo importante. Él no empieza a futuro, él no empieza en lo eterno, para él lo eterno no existe, esta vida es la que importa, ¿sí? Eso realmente es lo que está queriendo decir. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la perspectiva. Para el sadik, este mundo de sufrimiento, este es el mundo de injusticias, es el mundo de problemas, pero el Sabit vive consciente. Nosotros como justos debemos de vivir conscientes que este mundo está bajo el maligno, bajo la oscuridad, bajo el adversario, ¿sí? Y de que el mundo pues en sí injusto y que la vida es injusta, pero que no por eso me voy a amargar y voy a perder el ánimo de saber que confío en un Dios más grande que el maligno y que va a llegar en un momento a restaurar las cosas, ¿sí? Por eso es que el justo tiene muy claro que Dios no es el mundo, que Dios no es la vida, que Dios no está y que Dios no está por debajo del maligno, sino está encima del maligno, encima del mundo, encima de las circunstancias, porque el mundo se somete a lo que Dios quiere. No al revés. Cuando yo siendo eso, y sé que Dios está sometiendo al maligno, pues entiendo que a pesar de que los sistemas son injustos y todo eso, Dios va a llegar al momento en que Él va a dar y va a poner todo en causa, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que necesitamos entender. Por eso el sadit,
cuando comienza su día, ¿qué es lo que dice? Dice, Señor, hoy es un día difícil, hoy es un día en el que muchas cosas pueden pasar. Veo las noticias, veo la televisión, veo el periódico, con, veo cómo están las cosas, conozco a mis vecinos, veo cómo está el mundo y me doy cuenta que hoy algo feo me podría pasar a mí y a mi familia. Hoy alguien me puede asaltar, me puede secuestrar, me puedo enfermar, mis hijas no están exentos, les puede pasar algo, pueden pecar mis hijos, se pueden apartar, en fin, mil cosas. Nos puede pasar miles de cosas que suceden a diario y que vemos en el periódico y que no tenemos derecho a pensar que a nosotros nunca nos va a pasar, debido a que podrían pasar en cualquier momento. Te se levanta sabiendo las circunstancias, la injusticia y todo lo que puede pasar en el día a día. Sabe lo que va a pasar, entiende. ¿Por qué? Porque no está fuera de este mundo, está sabiendo y está teniendo una conciencia eh, de lo que está pasando, ¿sí? No una expectativa totalmente ilógico, sino que aterriza su idea, ¿sí? Que eso es lo mismo que hacía Job. Él no depende de la justicia de alguien para que pase algo bueno o malo. ¿Sí? Y eso es lo que pase. Por eso dice en Job, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, llamado Job, y era este un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Él conocía que había mal, él conocía que había diferentes cosas en el mundo, pero él trató de vivir apartado, pero reconociendo que estaban mal a su alrededor y que era mucho más grande posiblemente la verdad o de vivir realmente conforme a la voluntad de Dios. Eso lo estamos viendo hoy, ¿no? Pero a pesar de que le pasaron cosas trágicas, terribles, en segundos perdió a todos sus hijos, en segundos perdió toda su fortuna, quedó totalmente en bancarrota, en segundos perdió sus casas, perdió sus propiedades, en segundos le tocó vivir una enfermedad que lo postró en cama, en segundos, ¿sí? Le pasó todo esto. ¿Qué diríamos nosotros cuando nos pasara todo eso en segundos? ¿Cómo estaría nuestra mentalidad? Y a pesar de todas esas cosas terribles que le pasaron, él siguió siendo justo. Él no pensó que era inmune al sufrimiento, incluso él mismo lo dice, recibiremos las cosas buenas de Dios y no las malas. O sea, ¿por qué siempre pensamos que al vivir con Dios y al pensar que al conocerlo, pues ya no vamos a vivir cosas malas? Eso es mentira, ¿sí? Eso es un cuento mal inventado y es un chiste mal formulado, porque nadie se va a reír porque no le encuentra el chiste, ¿sí? Y lo mismo vemos acá. El sol sale tanto para justos como para injustos. Eh, eh, Tanto lo bueno como lo malo le pueden pasar tanto a las personas justas como a las personas injustas, a las personas malvadas. Entonces, si Dios prefiere y sale el sol, le da la lluvia, le da el alimento tanto a buenos y malos, ¿por qué solo esperamos que nos vengan cosas buenas a los buenos y no cosas malas? Como también a los malvados le pasan cosas buenas y les pasan cosas malas. Ninguno estamos exentos, ¿sí? Y esto es algo que hay que entender. Hay que aterrizar nuestras vidas, ¿sí? No es que ahora conozco a Dios y ahora ya vivo en una esfera donde nada me va a pasar. Eso es ilógico pensar eso. Entonces, ¿qué hace el Sadit en la mañana? Pues ora diciendo, pues este día puede ser difícil, este día me pueden pasar muchas cosas, pero sé que el cuidado de Dios me va a ayudar.
Entonces, ¿qué va a suceder cuando termine el día? ¿Cuál va a ser su oración? Su oración, uy, no, mire, me pasó esto y estoy bravo por esto y me va a pasar esto y no todo lo que me sucedió, no, y estar con enojo, con rabia, con ira, pues no, cuando va a terminar el día, ¿qué va a decir? Él se va a dormir y dice, ve a sus hijos, a su esposa bien, ve a su casa totalmente bien, que no le faltó nada, que no se enfermó, que pasó bien el día, pues lo que va a decir realmente que es, bendito sea el Señor. Gracias te doy porque hoy no me pasó nada, porque no nos enfermamos, porque no me secuestraron, porque no me asaltaron, no perdí dinero, no me pasaron ninguna de las injusticias que pasan en este mundo. Gracias. Te amo, te bendigo porque eres muy bueno a pesar de lo que soy. A pesar de que no soy digno de tus favores, tú hoy tuviste misericordia. Pero eso no quiere decir que estás exento, ¿sí? Y pues duerme en paz, duerme confiado y agradecido en Dios, porque sabe que Dios fue el que lo guardó y que a pesar de todo eso él pudo haber vivido circunstancias o vivió circunstancias. Eso no quiere decir que estuvo exento de tener una pelea, una discusión, alguien lo regañó, pudo haber pasado cosas, pero él dice y se asegura el Sadi de decir definitivamente me pudo haber pasado algo mucho peor, por eso vivo agradecido contigo porque me cuidaste de que me pasaran cosas peores y por eso te alabo, ¿sí? Imagínate la gran diferencia. Entonces, esa es la diferencia. En cambio, la diferencia con el rachá, ¿qué es lo que diría el malvado en medio de una circunstancia así? Pues el malvado cuando comienza el día, ¿qué va a decir? Se estira, se levanta, solo pensando en que en saciar sus antojos. En decir quiero hacerme rico, pues espera que al llegar la noche esté rico. No piensa en absoluto que le va a pasar nada malo, es decir, para él todo va a ser favorable, todo le va a salir súper bien. Tiene una actitud positiva, pero la está llevando en un momento equivocado, es decir, la está trasladando equivocadamente. Podemos tener una actitud positiva sabiendo la realidad de las cosas, ¿cierto? Pero él la estaba tratando de manera equivocada. Porque una actitud equivocada debido a que no todo va a estar bien, no todo es perfecto o increíble. En este mundo y en esta vida no todo va a ser perfecto, no todo va a ser completo. Posiblemente vas a tener un momento de felicidad y al siguiente instante ya estás enojada, mal geniada porque algo pasó. ¿Sí? Entonces no va a haber algo perfecto en este mundo. Esa perfección va a llegar cuando estemos directamente con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el malvado? Solo piensa que la gente le va a servir, solo piensa que va a hacer lo que él quiere o lo que ella piensa hacer, ¿sí? O que va a llegar a dirigir o a saciar sus deseos y así empieza el día del malvado. Ay, yo tengo que conseguir X o Y cosas, yo tengo que hacer esto, lo otro, y me va a ir bien y voy a ligar y voy a cuadrar todo, pero ¿qué pasa cuando llega la noche? Y toda la comida que disfrutó en la mañana, preciso le cayó mal, le hizo daño, o preciso el negocio que esperaba con tanto no salió como lo esperaba. O que realmente el negocio donde iba a ganar millones se, se cayó por X o Y circunstancia, o que definitivamente preciso se enfermó ese día porque es algo que no se controla y pasan grandes cosas que vienen las desilusiones. Empieza con unas expectativas tan grandes, con un sueño tan grande que después a medida que pasa el día, esas expectativas y esas
Y esas esperanzas que tenía o esa alegría por cumplir ciertas metas, pues definitivamente, ¿qué pasó? Se acabaron. ¿Y qué pasa en la noche? ¿Qué es lo que va a decir? ¿O qué es lo que va a pasar? Pues se siente vacío, amargado, se siente que no alcanzó o no logró sus expectativas, siente que incluso todos le fallaron o que fue culpa de X o y que algo falta. Pues, ¿qué va a pasar? Va a vivir amargado, desilusionado porque no pudo cumplir lo que él anhelaba. Y esto nos lo dice Eclesiastés 1:7. Perdón, los ríos todos van al mar, el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para recorrer de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Algo que nos muestra las escrituras es que todo es cíclico, ¿sí? Y a veces tenemos esa actitud de que merecemos y que Dios me tiene que dar lo que merezco. Por eso pedimos, por eso declaramos, por eso imponemos nuestra voluntad muchas veces. ¿Qué quiero decir cuando imponemos nuestra voluntad? Dios mío, yo quiero que me consigas un trabajo, así, y así, 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 y lo quiero que sea en estos horarios, y lo quiero san, y como si Dios fuera tu secretaria o el secretario que te tuviera que buscar eso y dártelo tal cual como tú lo dijiste. ¿Y qué tal si eso que tú estás pidiendo no está bien y posiblemente te vaya a dañar o posiblemente eh, no estés todavía capacitado para recibir un trabajo así? ¿Sí? Dependiendo de lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando empiezas a tener una vida que quieres vivirla el placer, nada más para gozar y pensar que incluso los demás te tienen que servir y tú eres el rey del cuento, ¿sí? Cuando tenemos esa actitud en la vida, pues, ¿qué va a pesar? Te vas a amargar, vas a ser una persona egoísta, creída, orgullosa, prepotente, ¿sí? Y al final vamos a estar solos. Al final de nuestra vida vamos a estar solos. Al final de la noche estás solo, ¿sí? Y esa es la diferencia. Entonces, ¿cuál es la solución que tiene que tener cada uno? Para poder llegar paso a paso, pues por eso vamos a estudiar esta carta donde nos empieza a mostrar 4 pasos que nosotros debemos hacer para poder vivir felices y que tenemos que estar todos los días avanzando en estos 4 pasos. ¿M? Que eso es realmente para poder llegar a la estatura deseada, para poder llegar realmente a lo que Dios nos quiere, ¿sí? Que tengamos gozo aún a pesar de en medio de las injusticias, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas o enfermedades que tengamos, pues saber que Yeshua, aunque vivió todas esas injusticias, él fue gozoso, dichoso, ¿sí? Él tenía la potestad y él tenía la capacidad para quitar el sufrimiento de él. Él tenía la autoridad para detener a todos aquellos que lo ofetearon, que lo hicieron maldad y ¿qué pasó? No lo hizo porque él estaba dichoso, él quería cumplir esto porque él sabía que lo que esperaba era mucho más grande que todo ese proceso que estaba pasando, que era momentáneo. ¿Qué tal si hubiera pasado él y hubiera dicho, Señor, pasa de mí esta copa y haz mi voluntad? En vez de decir, Dios mío, yo quiero hacer tu voluntad,
si es posible, pasa de mí esta copa. Si no es posible, pues ayúdame a pasarlo, ¿cierto? Entonces, imagínate la diferencia de estas cosas. Entonces, por eso es acá donde vamos a empezar a ver esos 4 pasos. El primer paso es tener una mente optimista. Y acá es ya donde entramos directamente al estudio de Filipenses. Y empezamos con el capítulo 1, ¿sí? Donde el primer paso para nosotros poder tener gozo, vivir una vida en alegría y tener esa mente optimista, que es lo primero que debemos de hacer y lo primero que debemos trabajar a lo largo de nuestras vidas, es lo que dice Filipenses 1:12, que dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué dice todo esto que me ha sucedido? Está en la cárcel y está diciendo esto, todo esto que estoy viviendo, que está sucediendo, a pesar de que estoy en la cárcel, es para el progreso del evangelio. Y realmente sí, porque si Pablo no hubiera llegado a estar en las cárceles y Dios siempre lo hubiera tenido ejerciendo su obra, pues muy posiblemente no tendríamos una carta como esta, ¿sí? Dios utiliza todo por algo. Y eso es algo que debemos de entender. Las circunstancias, los problemas o las decisiones que tomemos nosotros o aquellos que están a nuestro alrededor, Dios sabe por qué son. Y hay cosas que debemos o debemos de pasar, ¿sí? Pero cada una de las cosas que vivamos van a ser para el progreso del plan de Dios, para el progreso del evangelio. Y eso era lo que Pablo estaba diciendo. Y sigue diciendo esto. En el verso 13, recordemos, estaba encarcelado. Dice en el verso 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Recordemos que el pretorio es como una guarnición, es decir, Pablo, al igual que Jesucristo, fue llevado al pretorio, que es donde está toda la fuerza del imperio de Roma en ese momento. ¿Sí? Es como hoy, hagan de cuenta, como hoy ver, no una comisaría, sino esto, eh, como un batallón militar, ¿sí? Donde viven los militares, donde organizan, donde tienen todo y todo es allí militar. Es lo mismo el pretorio, ¿sí? Lo podemos ver desde esa perspectiva. Dice el verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será manifiesto Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Pablo, que estaba diciendo, no importa si muero acá, no importa si sigo viviendo, lo importante es que voy a seguir haciendo la obra. El morir
perdón, el vivir es Cristo, es decir, mientras que Él estuviera vivo, podía seguir llevando el Evangelio, seguir llevando el mensaje, pero el morir era ganancia. ¿Por qué? Porque ya podía estar en la presencia de Cristo. O sea, era un ganar, ganar. Sí, no lo vemos a veces nosotros. Ay, voy a morir y voy a perder todo. ¿Qué va a pasar con mi casa, con mi poder, con todo lo que tengo, no? No, para Él era ganancia. ¿Mm? Y eso mismo debe ser para nosotros. Si lo vemos, está teniendo una mente totalmente positiva y a eso es a lo que nosotros debemos de llegar, a ese mismo nivel, de saber que a pesar de que puede llegar incluso la muerte, puede incluso llegar a tener muchas cosas, pero a pesar de eso, puedes tener la confianza de que Dios va a hacer su obra en ti. ¿Sí? Y ese es lo que Pablo estaba diciendo, y a eso es a lo que él quería llegar. Cuando nosotros llegamos con esta mente, ¿sí? Y eso es algo que pasa cuando llega la muerte, casi siempre nosotros o nos paralizamos o nos detenemos o pasan circunstancias en nuestras vidas, ¿no? Muchos dicen que en un momento así de susto, que están al borde de la muerte, dice que todas sus vidas se le pasa por enfrente, ¿no? Se recuerdan de todo. Pues ahí es donde podemos tener la oportunidad de llegar a vivir mejor. Entonces, no esperar hasta que nos llegue la muerte para hacer un cambio en nuestras vidas, sino hacerlo desde antes, ¿no? Entonces, ese es un punto al que nosotros debemos de llegar. Por eso la mente optimista de decir, aún a pesar de que la muerte llegue, eso va a ser para mi bien. Por eso el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. O sea, estoy ganando si vivo, ganando si muero. Entonces, ¿qué estás viendo del lado positivo? ¿Por qué? Porque ya estaríamos en la presencia de Cristo disfrutando de Él, ya no tendríamos aflicciones, ya no tendrías dolor, ya no tendrías sufrimiento. Pero si todavía Él te deja vivir, pues entonces, ¿qué tienes? La oportunidad de seguir creciendo, la oportunidad de ser ejemplo y de llevar el nombre de Dios a donde quiera que vayas. ¿Mm? Que eso era algo que Pablo estaba viendo. Por eso en Apocalipsis 21:3 que nos dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuáles son las primeras cosas lo que vivimos en este mundo? Las dificultades, el hambre, la sed, el cansancio, todo lo que vivimos en este mundo son las primeras cosas que pasaron, lo que nos espera, y por eso no debemos quedarnos solo en la muerte y ya, sino que después de la muerte viene algo mucho más grande y mucho mejor, siempre y cuando estemos con Él. ¿No? Por eso acá no lo dice, si estamos con Él, Él morará con nosotros y vivirá con nosotros. Y fuera de eso que dice, enjuagará toda lágrima, y no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Seremos totalmente diferentes y creo que esa expectativa sí podemos tenerla y nunca va a cambiar, nunca va a fallar, como la expectativa de un malvado. Sí, que solo piensa en el saciar sus deseos. Cuando nosotros andamos haciendo lo contrario a eso, es decir, queriendo hacer la voluntad de Dios, manejar nuestras vidas, que a pesar de las circunstancias, vivir una mente optimista, pues va a cambiar todo lo que va a pasar. ¿Sí?
Y esto es algo que Pablo lo muestra a pesar de que lo criticaban, lo vituperaban, lo azotaron, lo echaron a la cárcel, incluso llegaron al punto de matarlo, aún así él seguía siendo optimista y siguiendo confiando en Dios, ¿sí? Por eso en Filipenses 1:15 que dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y a veces nosotros empezamos a decir, uy, este sí está hablando barbaridades de las escrituras. Pues así esté hablando barbaridades, se está dando a conocer el nombre de Jesucristo. A pesar de que estén diciendo X o Y cosa, muy posiblemente en medio de ellos estar debatiendo y estar buscando contradicciones, o estar alegando ciertas cosas en contra de Dios, pues lo que de verdad va a pasar es que se va a seguir predicando el evangelio. Y eso es en lo que Pablo se gozaba. Pablo hubiera podido ser, no, pero es que mire, yo estoy en la cárcel, yo estoy haciendo esto y allá están predicando cosas que no están, y se hubiera podido amargar, se hubiera podido pasar quejándose todo el rato, pero el que dice vio el lado positivo de eso, ¿sí? Vio el lado positivo, vio y se gozó en la cárcel al ver eso, al ver que el ánimo, que lo que incluso él estaba viviendo estaba provocando que el ánimo de los demás consiervos se levantaran y se animaran a predicar, aún así fuera en contra de Dios. Y es curioso porque imagínense hoy en día. Hoy en día hay muchos que se han levantado para ir en contra de Dios, para hablar mal, para justificar sus creencias. Por lo menos hay muchos ateos que debaten con cristianos, que debaten con judíos, o incluso diferentes creencias, ¿no? Unos agnósticos, otros, bueno, de diferentes creencias empiezan a querer refutar sus cosas, y a medida que van estudiando Dios los puede conquistar. Entonces, ¿para qué yo poner impedimento? ¿Para qué yo tratar mal? ¿Para qué yo querer imponer lo mío? Cuando yo sé que Dios puede hacer su voluntad y por eso debo alegrarme. Uy, esta persona sabe más que Biblia, y antes nos avergüenza a nosotros porque a veces los ateos, a veces los agnósticos conocen mucho más de las escrituras que nosotros para refutarnos, y si nosotros no estamos preparados, pues definitivamente nos van a dar por la cabeza, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sea malo. Eso quiere decir que Dios está trabajando en sus vidas a pesar de que ellos no lo vean. A pesar de que ellos no entiendan hoy, posiblemente entre un año, entre 2 meses, entre un día, Dios le diga, te lo voy a revelar todo, ¿y qué va a pasar? Su vida, su perspectiva, su pensamiento va a cambiar. Y ese es lo bueno de ver la parte de buena de las cosas. Y eso es lo que estaba viendo Pablo. A pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar de eso, mantenía esa actitud optimista. Él se fortalecía y animaba incluso a otros en medio de sus circunstancias. Imagínense ustedes, ¿será que ustedes estando en la cárcel, sometidos a semejante presión, podríamos estar escribiéndole a una persona, a un amigo o a alguien que siga hablando de Dios, que siga comentando de Él, que siga llevando la verdad? ¿Sí? ¿Será que podríamos decirlo? ¿O será que nos quejaríamos, nos amargaríamos, estaríamos diciendo por qué Dios nos trajiste a este lugar? ¿Qué actitud tendríamos nosotros? ¿Sí? Y a pesar de eso, Pablo no dejó de mostrar a Dios, Pablo no dejó de dar gracias, Pablo no dejó de predicar al Mesías, ¿sí? Eso es algo que necesitamos ver, y es algo que hoy
curiosamente todavía tenemos la libertad de predicarlo, todavía tenemos la oportunidad de mostrarlo y aún a pesar de sí, tenemos excusas, que el trabajo, que el estudio, que X, ¿no? Y ahí es donde viene la diferencia. Por eso el predicar abiertamente y hablarle al compañero muchas veces a veces se toma mal, pero es lo normal. Así como comamos, así como bebemos, debe ser para nosotros el normal predicar del Mesías, llevar abiertamente, hablar a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a todos ellos acerca de Dios, ¿sí? Y eso debe ser así. Y teniendo en cuenta que incluso hoy en día hay muchos países que eso no se permite hacer, donde predicar tu fe, donde hablar de tu fe, donde mostrar tu fe, te puede llevar incluso a la muerte. Te puede incluso llevar a torturas, a la cárcel, a despojarte de tu familia, muchas cosas, ¿no? Y por lo menos estaba viendo hace poco, había un video de una familia en un país del antiguo continente, no me acuerdo ahorita el país, una familia que estaba peleando casi por 5 años porque ellas eran cristianos y le quitaron 2 hijas. Y todavía estaban peleando de diferentes maneras por diferentes medios para que le volvieran la custodia. Solo porque no permitieron que sus hijas o porque sus hijas pidieron o exigieron una cosa en medio de su niñez y ellos no se la quisieron dar, pues les quitaron las niñas. O sea, imagínate. Y eso puede pasar, pero ellos no se han quedado allí, ellos no se han amargado, ellos siguen confiando en Dios que Dios les va a traer eso, les va a devolver a sus hijas y que saben que todo es un porqué y todo tiene un para qué, ¿sí? Entonces, para esa época no era tan fácil como la tenemos ahorita. Ahorita nosotros nos podemos conectar, podemos ir a la casa de alguien, ir a un lugar y escuchar la palabra, escuchar del Evangelio. Todavía podemos hacerlo. Porque incluso para la época que Pablo estaba escribiendo la carta a los filipenses, ya era el hablar del Mesías, el enseñar del Mesías, eso era equivalente a querer la muerte. Imagínense, ¿no? Eso es como decir un terrorista viene y se viene a Estados Unidos y empieza a hacer de las suyas, eso es que buscar su muerte, ¿no? Lo mismo estaba haciendo acá, Pablo estaba arriesgando su vida. Él realmente estaba cumpliendo la labor de Dios aún a pesar de su propia vida. Y a veces nosotros no le damos importancia al hecho de poder hablar, el poder mostrar, el poder llevar a cabo la voluntad de Dios de una manera tan fácil y por eso podemos decir que nosotros parecemos niños de papi y mami, la tenemos muy fácil. A diferencia de otros lugares, a diferencia de Palestina, de Japón, de Corea del Norte, incluso de África con todo esto que está pasando, pues nosotros realmente la tenemos fácil, Dios nos tiene consentidos. Pero el momento que realmente se levante este momento de quietud donde no nos persiguen, aunque ya se están dando pasos para eso, pero todavía tenemos la oportunidad de seguir hablando abiertamente. Todavía podemos hablar, todavía podemos pelear y por eso necesitamos animar a los demás a seguir predicando, a seguir hablando, a tener esa capacidad de Pablo de que aún a pesar de las circunstancias seguía escribiendo. Imagínate en ese momento todavía pensar en los demás para que siguieran animados, para que siguieran estando gozosos delante de Dios, porque a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, también estaba gozoso. Entonces, imagínate, eso es realmente lo que él estaba haciendo. Tenía una oportunidad de llenar de valor, de darle ánimos
A otros, pues de lógico que otros diciendo, si Pablo aún en medio de esas circunstancias está adorando, si Pablo aún a pesar de estas circunstancias está predicando, nos está escribiendo, nos da aliento, pues que somos nosotros que estamos acá afuera y no nos está pasando nada y estamos lamentándonos y llorándonos, ¿no? Imagínate, pues eso pues también hacía que hubieran como un reto en sus corazones de decir, venga, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Pero él sabía, Pablo sabía que todo esto que estaba viviendo, que el estar en la cárcel, que el haber sido azotado, que el que le vituperaran, que el que le levantaran falsos, que el que hicieran lo que quisieran, sabía que todo tenía un propósito y que en el reino de los cielos iba a tener un galardón, una recompensa. ¿Sí? Eso es algo que lo vemos. ¿M? Por eso necesitamos entender y saber que incluso había gente que estaba empezando a hablar para hundirlo, para que no volviera a salir, para que no pudiera estar otra vez con Dios, pero saber que eso no iba a ser. No podían hundirlo porque él tenía una fe y tenía un gozo que era inquebrantable, a lo cual pareciera para nosotros a veces muy pasajero y no denotamos esto. Por eso viene una enseñanza muy significativa a la cual necesitamos aprender. A veces somos muy demasiado celosos con la doctrina y uno escucha en muchos lives o incluso en, en debates cristianos e incluso en medio de altares donde empiezan a decir y empiezan a hablar blasfemias de otras personas porque su doctrina, porque sus pensamientos, porque lo que dicen es totalmente opuesto a lo que tú piensas o a lo que a lo que Dios ya te reveló. Y por eso piensas que puedes ir maltratando, puedes ir haciendo cosas que no deberías hacer cuando realmente no es así. No somos quienes para decirle a un católico, a un agnóstico, a X o Y cosa, que lo que él cree o piensa está equivocado y tratarlo mal por eso y decir no es nuestro hermano. Nosotros no sabemos que incluso esas personas pueden estar siendo moldeadas por Dios aun a pesar de que ellos no lo sepan. Y por eso necesitamos saber que a pesar de que ellos entiendan como entiendan a Dios, están predicando de Dios, están cumpliendo el llamado de Dios y tenemos que tener esta misma actitud que tuvo Pablo de decir, no importa si lo hacen contradictorio, pero están predicando de Jesús, están dando a conocer el nombre de Jesús. Sea para bien o sea para mal, está haciendo llevaba el evangelio y lo volvemos a ver en el caso de un negocio. En el caso de un negocio, por lo menos si a tu negocio la competencia le empieza a levantar chismes, le empieza a levantar algo que no es, tu negocio está siendo presente y está siendo reconocido, a pesar de que sea por mala fama. Pero si las personas que escuchan eso y dicen, eso de allá está mal, está feo, pero pues dicen, venga, pero yo nunca he probado y hay muchos que empiezan a sentir curiosidad, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado. Pero hay veces a ti te dicen, no, mire, eso de allá, eso, uy, no, está feo, eso no sé qué, pero tú nomás con echarle un vistazo, por lo menos en prendas y dices, no, ese almacén, uy, no, es re caro, es de yo no sé qué, pero tú sin embargo entras por curiosidad para saber si realmente es caro o está, o está agrandando el chico, ¿no? Por ella no tener lo suficiente, pues por la envidia, pues te dicen, venga, no te metas a ese sitio, porque muy posiblemente es económico, pero ella por envidia, porque tú sí tienes cómo comprar, entonces pues te dice definitivamente no entres a ese lugar. Pero ¿qué pasa? Entras por curiosidad, te das cuenta que no es así y sales totalmente satisfecho porque encontraste algo y eso es lo que pasa también cuando se predica a Dios así.
¿Cuántos agnósticos, cuántos ateos a lo largo de la historia no se ha convertido y no han llegado a los pies de Dios, solo empezando por querer refutar, y a medida que empezaban a refutar, empezaban muchas a tener muchas más confirmaciones, muchas más verdades, hasta el punto que se convirtieron? Y por eso pues tenemos que entender que todos pasan un propósito y que no por eso necesitamos desgajar a la persona y decirles que usted cree o piensa o diferente y no es mi amigo, no es mi hermano, no. Sentarnos a hablar de él de la mejor manera, entender cómo piensa y por qué está llegando a este punto, y también darle nuestra perspectiva, pero no con señalamientos, no con juzgamientos, porque nosotros también estuvimos en el mismo lugar que él. Y eso cambia nuestra visión, cambia nuestra perspectiva. Yo ya no voy a ser tan celoso, yo ya no voy a ser tan negado a lo que él estaba haciendo, sino que puedo estar viendo que Dios está cumpliendo su parte de ser anunciado y de ser conocido en todo el mundo, y que eso no depende de nosotros, sino depende de él. Por eso Pablo en Filipenses 1:18 que dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. ¿Y en esto qué? Me airo, me prendo, no me gusta, no, me da rabia. ¿Qué dice? No. En esto me gozo y me gozaré aún. ¿Por qué? Porque está siendo llevado, porque en medio de eso y en medio de que alguien escuche, está en un momento difícil y preciso está escuchando a un agnóstico hablando ciertas cosas de Jesucristo, y preciso esta persona necesitada empieza a leer, empieza a indagar solo por curiosidad, por entender lo que la otra persona estaba diciendo, y encuentra una respuesta, encuentra una solución. Dios lo utilizó, a pesar de que su mensaje era erróneo. Y creo que muchos de nosotros llegamos al Evangelio, llegamos a los pies de Dios por un mensaje incluso hasta erróneo, o por una doctrina mal enseñada, pero que a lo largo del camino que empezamos a estudiar, que empezar a querer tener por autoridad solo las escrituras, todas esas malas doctrinas y erróneas cambiaron, pero lo que no cambió fue ¿quién? La persona que te rescató, la persona que te restauró. Por eso Pablo decía, me gozo y me gozaré aún más, porque se está dando a conocer el Evangelio, porque se está llevando a conocer las palabras de Dios. Todo esto que pasó en Venezuela, del terremoto, para muchos puede ser lo catastrófico, lo peor, pero para Dios y para nosotros podemos ver que ha sido la mano de Dios, y cuántas personas otra vez no se están empezando a reconciliar con Dios en esas circunstancias. ¿Sí? Y por eso todos los momentos y todas las circunstancias que vivimos es porque primero, o Dios nos quiere llamar la atención y quiere que lo busquemos para mostrarnos su gloria, porque ahí realmente hemos visto su gloria. Niños que estuvieron allí totalmente bajo de muchos escombros y salieron totalmente ilesos. O sea, uno dice, ¿cómo es posible? Pues no hay otra que decir realmente Dios es bueno, Dios misericordioso, Dios hace las cosas y se ve la mano de Dios, y muchos de los testimonios lo han dicho, ¿no? Es curioso. Entonces ahí es donde nosotros podemos reconocer muy fácilmente que, sin importar sea bueno, sea malo, tengan la información correcta o no tengan la información correcta, Dios aún puede utilizar las diferentes bocas, las diferentes mentes de todas las personas, a pesar que estén contra Él, para dar a conocer su palabra. Fin de cuentas, lo están dando a conocer.
pueden estar incluso leyendo un texto bíblico y dando una interpretación totalmente errónea, pero si Dios a un oyente le quiere revelar todo lo contrario y escucha el texto y escucha la interpretación y dice eso no tiene nada que ver, empieza la curiosidad. Y Dios puede hablar incluso ahí. Entonces, eso es algo que nosotros podemos ver, ¿sí? Eh, Eso también lo podemos ver por lo menos con una película que ha causado mucha controversia, ¿sí? Como la que pasó con La Pasión de Cristo, ¿sí? De Mel Gibson. Esta película que ya hace muchos años, yo me acuerdo que yo la vi cuando era chiquita, todavía estaba estudiando en esa época. eh, Empezó, imagínate, fue una de las que fue muy famoso a nivel cristiano, pero muy criticada en el mundo judío, ¿sí? Y vemos la controversia, ¿no? Y que incluso con toda esa controversia, incluso con el morbo que generó, porque pues para la época que salió esta película realmente habían muy pocas películas con ese nivel de violencia. Hoy en día pues vemos esa película y ya no nos parece tan violenta, pues porque definitivamente hoy todas las películas, si no hay sangre, no es película, ¿no? Y pues para esa época sí generó mucho morbo porque no se veían películas de ese nivel y de ese detalle como la que hizo Mel Gibson, ¿no? Entonces, imagínate, a pesar de toda esa controversia, cuántas gente y cuántas personas no fueron a ver esa película solo por curiosidad. Incluso cuántos judíos no llegaron a verla solo por ver qué era lo que estaban mostrando y poder incluso poder crear una antítesis de lo que ellos estaban mostrando. En que incluso posiblemente el corazón de ellos pudo haber sido tocado a pesar de que no lo digan. Igual que Pablo al principio, cuando estuvo enfrente de la muerte de Esteban, hubo ciertas palabras que él ya después en una de las últimas cartas que él escribe, creo que en su defensa en Hechos, resalta esas palabras que dijo Esteban. Y ahí es donde podemos ver que un acto que parecía muy normal para Pablo, porque pues era un hombre que estaba en eso, estaba persiguiendo, incluso de pronto había matado ya a muchos, pero ese evento que pasó con este discípulo, pues definitivamente trascendió a lo largo de su vida, hasta el punto que quedó muy marcado en su vida. Imagínate. ¿Cuántas cosas que nosotros hemos visto, hemos hecho, incluso hemos hablado? ¿Será que al hablar de Cristo realmente estamos llevando la palabra tan fiel, sin importar si la escuchan o no? Va a llegar un momento en que esa semilla, en que esa palabra que dijimos, en algún momento las personas que estuvieron a nuestro lado, que aprendieron o que conocieron, van a entender mucho mejor el por qué eso, van a saber que lo que se estaba diciendo no era porque sí, sino que era real, ¿sí? Y es curioso porque incluso a pesar de la controversia y de todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿qué sucedió en toda esa controversia? Pues finalmente Yeshua fue el tema central de toda la controversia como lo ha sido durante siglos, durante milenios. Desde la época en la que estuvo hasta hoy en día sigue siendo controversial. Si tú te pones a escribir un libro sobre Jesucristo, sobre Yeshua, y lo pones en las librerías y tocas un tema totalmente controversial, se vendería como pan caliente. Porque o muchos quieren refutarlo o muchos quieren entender mejor. Por eso hoy el burlarse de Cristo, el incluso
el tener libros, incluso el hacer libros totalmente ateos demostrando que Cristo no es verdadero, se venden porque es un tema controversial que ha durado durante siglos y siglos y todavía sigue siendo un tema controversial, ¿sí? Porque es un tema y es un nombre que está en boca de todo el mundo. Hoy lo podemos ver. O incluso gente totalmente malvada diciendo, ay Dios mío. O hay Jesús, ¿no? O incluso hablando totalmente mal de él, pero aún a pesar, tienen cierto contexto escritural. Pueden estar hablando mal de él, pueden estar vituperándolo, pero la verdad siempre sale a la luz. Y mucho más cuando es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por eso a Pablo no le importaba. Dijo, ¿para qué yo me voy a preocupar por eso? Lo importante es que lo prediquen, lo importante es que lo estén escuchando, lo importante es que lo conozcan y cuando llegue el momento de su llamado van a reconocer que es él. Por eso me gozo. Y por eso nos debemos de gozar sin importar cómo se esté dando a conocer el nombre de Dios, pues se está dando a conocer. Igual que en un negocio. En un negocio el marketing, así sea bueno, así sea malo, está dando a conocer tu negocio. Se está empezando a dar a conocer tu logo, tu diseño, tu presencia. Y eso hace que tarde o temprano, si está siendo vituperado, si está siendo manchado, va a empezar a ser limpio porque el voz a voz empieza a hacer la diferencia. Lo que ha pasado a lo largo de los siglos. ¿Por qué a pesar de tanta controversia y de tantas personas que se han levantado contra Jesucristo, el nombre de Jesucristo no ha sido silenciado, pero sí el nombre de todos aquellos que fueron contra Jesucristo? ¿Quién ha pasado a lo largo de la historia y quién sigue subsistiendo? Jesucristo. Por eso tenemos de saber que Dios tiene el control de todo. Él puede utilizar a esas personas para darlo a conocer, sembrar buenas semillas. A él no se le escapa de la mano nada, nada, absolutamente nada. Y todo lo que pase y todo lo que nos rodea, incluso las circunstancias malas, las enfermedades, los problemas, Él los va a utilizar para nuestro bien, igual que un negocio. Él está haciendo negocios con nosotros. Y si lo vemos desde esta perspectiva, pues va a ser mucho mejor el caminar con Él. Por eso Él no está preocupado porque le estén dando mala publicidad, porque lo estén dando a conocer, incluso los demonios lo daban a conocer y le decían, tú eres el Cristo. Si ustedes lo miran, cuando él se acercó a un endemoniado que tenía una legión de demonios dentro, le dice, nosotros sabemos que tú eres el Cristo, porque vienes antes a atormentarnos. O sea, no le están diciendo yo a ti no te conozco, quién eres tú, qué autoridad tienes. No, están reconociendo quién es él. Y fuera de eso le están diciendo, venga, ¿por qué viniste antes a atormentarnos? Ellos saben que tienen un límite de tiempo para existir. ¿Quiénes? Los demonios, ¿no? Entonces, imagínate, hasta el mismo adversario reconoce quién es él, pero a veces nosotros como personas no queremos entenderlo, lo hacemos de la vista gorda, ¿no? Eso pasa con los malvados. Entonces, por eso él no se preocupa por la mala publicidad. Dios sabe perfectamente y tiene el control de todo lo que está pasando. Recordemos, esta vida es momentánea. Es lo mismo, no sé si ustedes han visto películas que tenga que ver con marketing. Y hay veces o hay negocios por lo menos que utilizan la mala fama que le crean para hacer que su negocio crezca mucho más. ¿Por qué? Porque si te levantan un falso y ese falso lo llega a conocer toda la nación, pero tú te levantas y desmientes todo ese falso y demuestras que no es así, ¿qué pasa con tu negocio?
de la noche a la mañana vas a tener ventas inimaginables, porque ya todo el mundo te conoce y ya saben que todo lo que dijeron era malo, que no era, y que ya empieza a haber gente de tu alrededor que empieza a utilizar tus productos, que empieza a hacer lo que tú vendes o a conocerlo o a tener lo que tú vendes, pues definitivamente, ¿qué va a pasar con tu negocio? Se va a disparar. ¿Qué va a pasar cuando Dios se presente en este mundo y vean que lo que el mundo dijo, que lo que el adversario estaba diciendo era mentira, no era verdad, y vean al Hijo del Hombre bajando sobre las nubes con toda gloria y poder? ¿Ustedes creen que muchos no se someterán a él? Y si no se someterán es por rebeldía, porque definitivamente están totalmente cegados, pero cuando se muestre realmente, cuando se presente ante todos, pues ya no habrá dudas. Ya dirán, lo que ha escuchado es verdad y no lo ha comprendido como lo comprendo ahora. Eso lo dice incluso Zacarías, ¿no? Entonces, esto es bonito de ver. Y por eso vemos que tener una mente optimista, incluso en medio del mensaje de Cristo y en nuestras vidas, pues nos lleva también a tener que un segundo paso. Primero, tenemos que trabajar en una mente optimista, sin importar las circunstancias, sin importar lo que vivamos, sin importar lo que esté pasando, seguir teniendo una mente optimista, ver el lado positivo de las cosas. ¿Sí? Lo mismo que les estaba diciendo en la clase pasada. No ver el vaso medio lleno, perdón, medio vacío, sino ver el vaso medio lleno. Eso es lo que necesitamos. Y para esto, ya teniendo una mente optimista, pues necesitamos pasar al segundo paso. ¿Cuál es ese segundo paso? Una mente humilde. Y eso es lo que va a hablar el capítulo 2 acerca de una mente totalmente humilde. Y esto lo dice Filipenses 2 del 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en quién, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, todo esto que está diciendo acá Pablo nos enseña y nos muestra, y Pablo no dice, mírenme a mí que yo soy humilde, que yo como trabajo, no. Él llevó a todos directamente al ejemplo más grande que tenemos de humildad, que es de Dios, que es de Jesucristo. Jesucristo desde el principio de su ministerio fue humilde. Él nos dio el ejemplo de humildad, porque él hubiera podido decir, yo no necesito bautizarme, yo no necesito hacer un bautismo de arrepentimiento como el que hacía Juan, pero él dijo, necesito darles el ejemplo.
Por eso él lleva a cabo el bautismo. Incluso Juan bien claro le dice, ¿por qué vienes tú a que yo te bautice cuando realmente yo soy el que necesito ser bautizado por ti? ¿Sí? Y curiosamente Jesucristo le dice, no, 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 tienes que bautizarme porque es para que se cumpla lo escrito y lo que Dios mandó, ¿no? Él no necesitaba y él hubiera podido tomar el rol que le correspondía de santo, de justo, de perfecto y haber dicho yo no necesito el bautismo. Yo soy santo, soy perfecto, no he cometido pecado, no he cometido errores, no he hecho nada. ¿Por qué tengo que bautizarme? Pero Él nos mostró esa humildad de decir, no importa si soy santo, si soy perfecto, si soy totalmente limpio, pero quiero darle el ejemplo a mis hijos para que no tengan la oportunidad de decir que no tienen que hacerlo. Por eso el bautismo para nosotros es tan importante, ¿sí? Y es curioso que acá, para este capítulo, Pablo empieza diciendo por tanto. O sea, por tanto, si ya tienes una vida y un pensamiento totalmente positivo, o por consiguiente, si ya tienes un pensamiento positivo, por consiguiente, o sea, ya tienes una base y ahora vas a seguir creciendo en otra base, ¿sí? Es lo mismo que cuando tú estás preparando una torta, ¿sí? Entonces a ti te dicen, mire, estos son los materiales. Con esos materiales vas a hacer ciertas cosas. Entonces ya tú no le vas a decir, ya no le vas a decir, esos materiales son los que vamos a utilizar. Ya en la clase ya les dice, de hecho, ya teniendo todo, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Por consiguiente, si hay consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, ya teniendo lo anterior, vamos a entender lo siguiente sin dejarlo aparte, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir desmenuzando un poquito todo esto que leímos. Entonces, si nosotros le cambiamos, por consiguiente, si hay alguna consolación, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión en el Espíritu. Entonces, esto es, y no es como si dijera por si hubiera, no está diciendo en el sentido en que, ¿qué? En que cuando haya consolación, no, sino que por cuanto, es decir, porque el Señor trae la consolación, porque el Mesías trae la comunión, porque el Mesías te da el afecto entrañable, ¿sí? Has recibido misericordia. Eso es lo que quiere decir, por consiguiente. Lo mismo que yo al hacer la receta, ¿sí? Ya sé que todas las frutas tienen todo el pero cuando ya preparamos el batido, lo que vayamos a hacer o ensalada de frutas, nosotros le decimos, esta ensalada de frutas tiene y mantiene todos los nutrientes y por consiguiente tú vas a tener una vida sana. No le estás quitando, no le estás restando, sino que estás mostrando el beneficio que todo eso trae para tu salud. Lo mismo con el Mesías, ¿sí? Dice verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, unánime, sintiendo una misma cosa, completad mi gozo. Tengamos el mismo sentir del Mesías, tengamos el mismo amor del Mesías, manejar la misma comprensión, la misma unidad, sintiendo lo mismo.
Y este punto creo que sí es el más complicado, porque va contra nuestra naturaleza. A nosotros no nos gusta mostrar amor a aquel que no te ama. Sí, porque hay un dicho muy popular, si me amas, yo te amo, si no me quieres, pues yo no te quiero, ¿no? Hay un dicho que si tú me das, yo te doy. Cuando realmente las escrituras no dicen eso. Si tú me das, yo te doy, si tú no me das, yo te sigo dando. Eso es lo que realmente dice las escrituras, que es difícil de entenderlo y muy posiblemente en algunos aspectos de nuestras vidas, posiblemente no en todos, sea sencillo y fácil de hacer, pero en otros aspectos no. Por lo menos en los sentimientos, tú puedes darle amor a todo el mundo, pero si alguien te traicionó, si alguien te lastimó, si alguien te hizo daño, ya no vas a querer darle ese mismo amor, ¿cierto? Y si le das amor, ya va a ser un amor un poquito más complejo. Es decir, ¿por qué? Porque ya vas a tener un poquito más a la defensiva con esa persona. Ya no vas a hacer un amor incondicional, sin desconfianza ni nada, sino que posiblemente vas a tener desconfianza de esa persona y por consiguiente el amor no va a ser tan claro como debería ser, ¿sí? Entonces, por eso tener este mismo sentir que tuvo Jesucristo de no condenar a alguien que tuvo enfrente como lo fue a la mujer adúltera, de no criticar por lo menos a Saqueo cuando estaba robando, estaba haciendo de las suyas, no lo criticó, no le dijo nada, y si nosotros nos ponemos a ver la historia de Saqueo con Jesucristo, incluso él fue y comió con él, y el que tomó la, la palabra y el que decidió hacer un cambio fue Saqueo. Jesucristo en ningún momento le dijo, y tú mira lo que estás robando, y tú mira lo que estás cogiendo, y mira tú cómo le estás estafando a la gente. Jesucristo nunca en ningún momento le dijo eso. Lo mismo con la mujer adúltera. Él tuvo motivos y tenía todo el derecho para haberle dicho algo, para haberle incluso regañado, pero es que ni eso hizo. Y ahí es donde vemos ese sentimiento y esa compasión que él tenía, que definitivamente necesitamos trabajarla en nuestras vidas. Porque nosotros como seres humanos somos compasivos con lo que nos conviene, somos misericordiosos al que queremos mostrar misericordia, cuando Dios nos ha llamado a mostrar misericordia a todos. Y eso es lo difícil. Por eso este de decir a sentir lo mismo que el Mesías es algo que tengo que estar trabajando cuanto todos los días de mi vida. Porque no es fácil llegar a la altura de Cristo, llegar a la complejidad de Él, ¿sí? Y esto es lo más importante de todo esto. Y pues bueno, oremos y finalizamos con el estudio, pues teniendo en cuenta eso y creo que la mayor reflexión que tenemos que llevarnos es el trabajar nuestra mentalidad optimista y el empezar a vivir una vida humilde y eso pues nos lleva a tener ese mismo sentimiento, ese mismo sentir de Jesucristo. Y ahí es donde creo que deberíamos evaluarnos cada uno de nosotros, pensar qué tan realmente o en qué tengo ese mismo sentir de Jesucristo y en cuál no. Y creo que eso aterrizaría un poco más en qué estamos fallando y en dónde vamos por buen camino, ¿no? Creo que es algo que debemos de estar haciendo siempre, a pesar de que no sea tan fácil de hacerlo, porque no nos gusta enfrentarnos a nuestros errores, ¿no? Pero es algo que sería bueno hacerlo. Bueno, pues vamos a orar y finalizamos con la clase de hoy. Señor Padre, gracias por esta clase.
Gracias porque tú realmente nos hablas, porque tú realmente nos abres el entendimiento, Padre. Ayúdanos a no dejarnos llevar por nuestros pensamientos, por nuestros juzgamientos, por lo que nosotros pensamos o lo que expectativas que tenemos, sino que realmente podamos tener ese mismo sentir tuyo, ese amor a los necesitados, a nuestros enemigos, a aquellos que hicieron lo malo como tú lo has tenido a lo largo de la historia con nosotros, con la humanidad, Padre. Ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas, a tener esa mente optimista, esa mente de acuerdo a lo que tú estás hablando y estás enseñando, Padre. No permitas que nos perdamos, no permitas que eh, no encontremos ese camino a la verdad que eres tú, Padre, y que terminemos yéndonos por otro lugar, Padre. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti. Sabemos que no podemos cambiar nuestra mentalidad por nosotros mismos, sino que tú eres el único que nos puede ayudar a cambiar. Tú eres el único que nos puede ayudar a entender todo lo que la escritura quiere decir, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén.